Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas de Radio Rescate en esta 106.7 FM, aquí en todo Salina Cruz, día atareado, lleno de complicaciones y demás, pero todo bajo el plan y el propósito divino. Estamos en su programa Esperanza para la Familia. Sean bienvenidos todas las personas que hoy nos están escuchando, a las que nos están sintonizando a través del Facebook Live, a través de las redes y a través también de la página web de la radio, de la 106.7 FM Radio Rescate. Bienvenida, Monse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amor? Bien, estoy muy bien, muy agradecida porque ya pudimos estar en nuestra segunda semana. Esta es la tercera emisión de este programa, Esperanza para la Familia. Y sí, ¿verdad? Vaya que día atareadito hoy aquí en Salina Cruz. Para los que estamos en esta región, sabemos que aquí en el puerto de Salina Cruz está llegando el reactor de hidrotratamiento. No, pero vieran el tamaño de ese animal, monstruo. Para que se den una idea. Hoy mi hijo tenía que hacer una tarea de investigar un suceso importante en la región de Tehuantepec y puso a investigar lo de este traslado de este equipo que pertenece a la refinería. Y nomás chécate el peso. Antonio Dovalí, ¿verdad? Así es. El peso, ¿cuánto pesa ese pequeño? 1,800 toneladas. 1,800 toneladas, para que se den una idea. Un elefante adulto anda en la tonelada, o sea que imagínense 1,800 elefantes en ese pequeña, o más bien una estructura como de 60, sí, más o menos como unos 60, 50 metros de largo y de ancho, fácil otros está 30. Enorme, pasan las personas. Como un conito, ¿no? O sea, sí, un tipo cono. Y pasan las personas al lado y se ven tan chiquititos al lado del reactor. Pero bueno, eso es el suceso de acá, de ahorita de Salina Cruz. Pero otro suceso importante es que es martes de Esperanza para la Familia. Y contra viento y marea y reactor, aquí estamos para hacer el programa de este día y traemos un tema que se llama Familias en Construcción. Hemos estado hablando del propósito de la familia, vimos también fundamentos de la familia y es hora de poner paredes, es hora de poner varilla, de echar pala, cemento, para poder estar construyendo la familia que necesitamos hoy en día. Es importante que nosotros, de igual manera, ¿no? En la semana pasada que el programa se trató del fundamento y propósito de la familia, estuvimos mencionando que no es posible entender el propósito de la familia si primero no entendíamos el propósito de los que forman la familia. En este caso, los que dan inicio a la familia, pues es el hombre y la mujer, que forman un matrimonio y que ese matrimonio como resultado, pues en el conocerse, en la concepción, en la unión, no solamente forma dos seres y lo hacen uno, sino que también conlleva a desarrollar dentro de esa unión distintos roles, distintas responsabilidades. Entonces, cuando conocemos el propósito de cada uno, entonces podemos añadir más fácilmente cuál es el propósito de la familia, que es al final la unión y la descendencia que va a continuar de nosotros, ¿no? De quienes nos unimos. Así es, y bueno, es importante que compartas este conocimiento que estás recibiendo, que no se quede solamente en información. El propósito de Esperanza para la Familia es darte ayuda práctica, que puedas poner en práctica en tu familia, que pueda ser información útil, información que cura, dirían allá, ¿no? Pero eso es lo más importante. Saludos a todos los que se están conectando desde Tabasco, muchísimas gracias por estar pendientes siempre del saludos programa. A la Ciudad de México también, quienes se están conectando también por ahí. Saludos a toda la familia de allá, de la CDMX y del Estado de México también. ¿Qué
qué propósito tiene el programa de hoy? Familias en construcción. Bien decía Alonso, como familia tenemos que edificar. Mencionábamos, ¿no?, la vez pasada, el cimiento es muy importante. Si no hay un buen cimiento, difícilmente todo lo que hagamos en nuestra familia se va a sostener. Y más que nada va a tener la apariencia de que se sostiene, pero la realidad es que los problemas, las dificultades, las situaciones adversas que vengan a chocar contra lo que mencionaba el Señor Jesús, ¿no?, como referencia a una parábola del hombre sensato y del hombre insensato, que las lluvias, ríos y vientos golpearon ambas casas, y ambas casas representan al hombre que busca la manera de edificar, de hacer cosas, de accionar. Sus acciones están ligadas a lo que se construye mediante qué fundamento pones, ¿no? Y uno ponía arena y el otro ponía la roca, lo que sostenía efectivamente a la hora de los problemas. Y todas las familias atravesamos problemas. Entonces, en este día lo que tenemos en mente platicar y hablar es un poco desde la perspectiva divina. Cómo Dios desea que el hombre edifique su familia, cómo desea el hombre que construya su familia. Y para eso tenemos que analizar un poco cómo está la sociedad hoy en día, porque la sociedad hoy en día no todas son familias compuestas por tanto el padre y la madre y los hijos. O sea, hoy en día ya el punto familiar que le podemos decir la familia nuclear ya se ha distorsionado. Y tenemos un problema en ese sentido, porque en estas familias a lo mejor ya no está papá, o puede que no esté mamá, o puede que nunca estuvieron los dos, pero hay una figura que actúa como padre, que actúa como madre, se le llama tutor. Pero en esos casos, ¿qué pasa? Porque sí, hoy en día verdaderamente el índice de divorcios en estos últimos 5 años ha aumentado. El índice de uniones libres, o sea, parejas que se unen sin un compromiso, también ha ido en aumento. Y entonces, si esto se va combinando, el aumento del divorcio con el aumento de parejas en unión libre, pues lo que va a ocurrir es que probablemente existan estas familias donde el padre tiene sus hijos, la madre tiene sus hijos, se pueden juntar y ya no nada más son los tuyos, no nada más son los míos, no los nuestros, sino los nuestros también. Entonces hay una película también por ahí, ¿no? O sea que los tuyos, los míos y los tuyos, los míos y los nuestros. Pero la realidad es que desde la perspectiva divina, esas familias, ¿cómo Dios las ve? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Uno puede decir, bueno, yo no vengo de una familia en la que mi papá y mi mamá se casaron, sino que a lo mejor yo vengo de una familia donde soy el hijo producto de una relación fuera del matrimonio de mi padre o fuera del matrimonio de mi madre. ¿Qué de diferente puede ser eso? ¿Qué soy, no? O sea, sí, o sea, ¿qué tan malo puede ser? Bueno, la palabra de Dios nos explica que de qué manera Dios puede conducirnos a ser familia. Y lo que siempre ha buscado Dios precisamente, para Él el término familia es algo preciado. Para Él el término familia ha estado siempre en su corazón por el deseo de ver lo que es la creación perfecta de Dios se ve manifestado en el hombre. Se ve manifestado cuando Él transmite esa imagen y semejanza, y que por alguna razón, a pesar de su error y de su falla, Él no termina por deshacer su obra, no termina por empezar de nuevo, ¿sí? Como aquel alfarero, ¿no? Que no le gusta la vasija, la forma que está agarrando el lodo, bueno, lo deshace, agarra agua y empieza de nuevo, ¿no? Aquí el Señor siempre procuró una familia como un medio para llevar esperanza y salvación. Así es. Y lo vimos en Noé, y luego lo platicábamos a través de Abraham y de Sara, cómo Dios levanta una pareja de ancianitos para ser el medio por el cual ese linaje Él establecería la salvación para las familias. Diciéndole, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Exacto, entonces hasta la llegada de ¿quién? De un Salvador, del Hijo de Dios, que viene a tomar nuestro lugar, que viene a tomar nuestra posición, que viene a salvar a la humanidad, pero en esa salvación Él también lo viene a demostrar en términos de familia. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que el Dios Todopoderoso se hace hombre, y en lugar de venir y demostrar yo soy Dios
adórenme, ámenme y sírvanme y imponiéndose, ¿no? Imponiéndose, Él viene a demostrar una relación familiar, o sea, una relación de mi Padre que está en los cielos, mi Padre que hace esto, mi Padre que trabaja, mi Padre me ha dicho, y es una relación padre-hijo. Y mira qué tan importante es la familia para el Señor, de que a Dios, como bien dices, no, en sus planes para la redención de la humanidad era venir y estar y ser parte de una familia, porque envió a Jesús para que, bueno, se dio su concepción de manera sobrenatural en la Virgen María, y de cierta forma a Dios le plació, Él pudo haber dicho, pues ya creé el niño, pues ya está la mamá, pues que lo críe la mamá, ¿no? Como una mamá soltera, pero a Dios le importaba que hubiera una familia. Y permitió a través de ese plan, hablando también al corazón de José, que José se involucrara como ese padre y que Jesús naciera en un contexto familiar, judío, por supuesto, en una familia donde iba a haber incluso otros hermanos que luego se fueron agregando a la familia de María, José y el niño Jesús, decimos, ¿no? Pero Jesús creció y se desarrolló como el primogénito de una familia, cumplió con las tradiciones y con los reglamentos que como toda familia judía tenían, y que por supuesto lo vamos a seguir viendo, pero lo importante de esto es, mira que si no es especial el tema de la familia para Dios, que para enviar a su único hijo, al unigénito, lo envió para ser parte de una familia, que aprendiera, y no solamente eso, también aprendió a hacer familia, porque Él hizo de sus discípulos también su familia. Él compartió este amor que había encontrado en su familia, y que por supuesto Él lo era, porque Él era Dios también, para con los demás. Y es algo que vemos también en los Salmos, cuando el Señor dice, Dios hace habitar en familia. Él es el que provoca esta unidad, Él es el que provoca esta armonía y cosas tan preciosas que vienen del corazón de Dios, porque es importante para Él la familia. Ahora, en toda esta introducción que te queremos hacer ver es porque tú que nos escuchas, ponte a analizar de qué tipo de familia vienes. ¿En qué sentido? No del abolengo, no del apellido, no de la descendencia, no. Nacionalidad ni nada. Sino que hablamos del tipo de familia en el que fuiste formado. Si tú fuiste formado en una familia donde había un matrimonio previamente, mira, perfecto. A ese tipo de familia hoy en día se le llama como familia nuclear, donde papá, está presente. Hay un papá, hay una mamá, hay hijos propios. Hijos propios, exactamente. Y esa es la familia nuclear, la que se parece mucho al origen, al de Adán y Eva. Adán y Eva pues, no habían dónde agarrar de otras opciones, y entre ellos mismos procrearon a quienes venían a ser su descendencia, que en este caso fue Caín y Abel, y luego vinieron más hijos, ¿no? Entonces, pero esa fue la primer familia, digámoslo así, la familia nuclear. Y en esta familia nuclear es importante identificar aspectos, como cuáles, que como padres nosotros tenemos la responsabilidad de primeramente formar un hogar. Uh-huh. Lo que necesitan nuestros hijos es un hogar. Nuestros hijos van a demandar de nosotros protección, atención, cuidado, exactamente, todo lo que un ser dependiente va a pedir. Sin embargo, nosotros no solamente tenemos que enfocarnos nada más en la provisión física, no solamente tenemos que enfocarnos en las paredes físicas, en conseguir una casa, en buscar la manera, no. Una de las responsabilidades más grandes por las cuales nosotros como padres tenemos que actuar es fomentar en ellos el sentido del hogar, el sentido donde ellos se sienten a gusto, donde ellos se sienten protegidos. Y hoy en día con mucha más razón hay que hacer énfasis en esto del hogar, porque como ya las familias cada vez están siendo más desintegradas, o hay un interés menor, o sea, ya lo voy a decir de otra manera, ya no hay tanto interés en formar familia. Hoy los jóvenes, cuando se juntan, porque ya no tampoco llegan al punto del matrimonio, esperan mucho tiempo para tener hijos, porque quieren hacer otros planes, que cada quien, ¿verdad?, toma la decisión y cada quien puede planear eso, planificar, está bien, ese no es el problema. El problema se da que ya no hay una aspiración a tener un hogar, a formar un hogar, no hay una aspiración a que la familia sea ese entorno sagrado, vamos a llamarle así, porque antes ese era como un dicho, la familia es sagrada.
Y es cierto, es sagrada si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Y la familia ideal, como bien estás comentando, tiene esta importancia y sobre todo esta responsabilidad. Iba a agregar nada más una cosita. Ahora, si la familia hoy en día está en peligro, y lo vemos, nuestros hijos desde segundo de primaria ya están siendo adoctrinados en las escuelas acerca de los diferentes tipos de familia, donde ya estamos introduciendo conceptos de ideología de género y todo esto, cada vez más se va a ir distorsionando la idea original de Dios, el concepto de familia que Dios quería y la verdad, la única que tiene la capacidad de reproducción. Exacto. Ahora, en este punto también analicemos qué parte de ellos se les está comunicando, se les está transmitiendo como hogar, porque a partir de ahí ellos van a desarrollar el concepto de familia, de ser familia. Si yo analizo, en el hogar es donde se ponen las bases para la educación. Sí. ¿Sí? No es en la escuela. Pues dirían los maestros, en la casa se educa, ¿no? En la casa se educa, ¿no? O sea, y tienen toda la razón, porque de la casa debe de salir la educación en cuanto al comportamiento. De la casa debe de salir los principios de, por ejemplo, de respeto. De respeto, de esta parte social de afuera, pero también se debe de practicar continuamente la moral, la ética, o aspectos que en casa se trabajan, pero se reflejan o se manifiestan afuera, se manifiestan en la sociedad. Entonces, fíjate cómo el Señor lo tenía bien en cuenta eso. Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, Dios manda sus mandamientos, envía a través de Moisés sus mandamientos, sus lineamientos, pero Él les recuerda algo muy importante, que tienen que trabajar como familias. O sea, ellos venían de una mentalidad de ser esclavos, de trabajar todo el día, de no tener tiempo para la familia, y ahora eran puestos en un lugar donde Dios los iba a bendecir, donde Dios les dice, si ustedes obedecen mi voz, si ustedes llevan a cabo mis mandamientos, y si ustedes los guardan en su corazón, yo los voy a bendecir, yo estaré con ustedes. Pero el principio de Dios para las familias, ¿qué era? ¿Esperar a que Dios hiciera todo? ¿Ver de qué manera hacía los milagros? No. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 en adelante, Moisés les recuerda estas palabras para que las familias tengan en cuenta la manera en que deben de ser. Por ejemplo, dice, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Este es el versículo 7, fíjate. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Si te das cuenta, la manera en la que Dios quería que trabajaran, no era que, mira, el Señor mandó a hacer un tabernáculo, mandó a hacer un lugar de adoración, pero no era el lugar de adoración, o sea, no era la iglesia en donde se iban a aprender los principios morales, los principios espirituales, los principios como si fuera una manera de educar, una tipo escuela. No. Donde se iba a trabajar era directamente en los hogares. Era la relación día a día, al despertarte. Ya te levantaste y dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Jehová, el Señor, ¿no? Bueno, te acostaste, te ibas al camino, y la plática era continuamente relacionado al tema. ¿Te acuerdas de este mandamiento? Dijo, vamos a ir de este lado, vamos a hacer esto. El mandamiento dice que seamos así, que hagamos el otro. Hoy toca ir a presentar ofrendas. Acuérdate que hay que preparar bien el cordero. Había oraciones específicas que ellos se tenían que aprender desde que eran muy pequeños. A la edad de los 12 años ya tenían que tener ciertas oraciones. Había una oración del Shema, creo que sí se pronuncia. Y eran oraciones donde el Señor uno es y y o sea, era como si el niño te tuviera que recitar tal cual un capítulo entero de la Biblia. Pero era algo con lo que ellos
ya era parte de sus vidas, pues, y como bien estás diciendo, y me gusta que hagas mucho énfasis en eso, el trabajo no es ni de la escuela ni de la iglesia, Sí. El trabajo es de nosotros en el hogar. De los padres. Ahora, yo te pregunto, si eres una persona, un hombre, una mujer que nos está escuchando, temerosa de Dios, que invocas a Dios, que pones a Dios Así en es. tu boca, lo que tú puedes hacer es, este tema es construyendo familia, o sea, evidentemente puedes ofrecerles una casa, puedes ofrecerles un lugar de provisión, una mesa, una cama para dormir y todo eso, pero nada de eso, créeme que en la vida te va a funcionar tanto como asegurarte que en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu descendencia, haya una palabra de esperanza, hay una palabra de vida, hay una palabra de victoria, afirmación. hay una palabra de afirmación, hay una palabra de... Porque esto que Moisés está hablando, que es lo que Dios espera de este pueblo, es recordarles continuamente a qué Dios sirven, es recordarles continuamente a qué Dios adoran, al Dios que los sacó de la tierra de Egipto, al Dios que hizo milagros, al Dios... Y tú hablas con un judío y el judío sabe perfectamente quién es Jehová el Señor, sabe perfectamente quién es Moisés, sabe perfectamente, estoy hablando de cosas que han sucedido hace más de 6,000 años y ha pasado de generación en generación. Te pregunto, ¿por qué ha sido tan marcado y por qué ha pasado tanto de generación en generación? Porque se comprueba lo que dijo el Señor Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, en ese sentido, cuando vemos cuál es la manera en la que Dios quería que las familias se edificaran, era precisamente que en esa unión, en ese propósito de unirse, bueno, ahora viene la descendencia, pero esa descendencia yo busco que trabaje de una manera que lo más importante es qué tipo de pared pones, qué tipo de pared pones en el corazón de esa descendencia, Claro. qué tipo de estructura, qué tipo de forma quieres. ¿Cuáles son tus columnas? ¿Cuáles son Ajá. los pilares que sostienen? ¿De qué material estás reforzando? Y hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de la construcción. Y es algo hermoso porque Dios siempre permite, y sus profetas que hablaron, incluso nuestro Señor Jesucristo, siempre hizo alegorías acerca de construir, acerca de edificar. Incluso hay un proverbio muy famoso: la mujer sabia edifica su hogar. También dice un proverbio es que las personas que son temerosas de Dios llenan su casa de toda clase de objetos valiosos, y se refiere a la sabiduría y a todo este tipo de conocimiento que añade, no tanto los artículos, que podamos tener casas super pro ahorita, ¿no? Pero lo más importante de todo es que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos de formar familia, porque lo que nosotros inculquemos en la vida de nuestros hijos, eso va a ser base para ellos también, para que ellos puedan formar sus propias familias. Hoy en día los jóvenes que no quieren formar familia, muy seguramente es porque vienen de una familia que no fue formada, que no tuvo los pilares correctos, desde el cimiento, vamos, pues. Claro. Pero no hubo pilares, no hubo estructura, no hubo todo lo demás que podían Ahora, ir. yo te lo estamos ahorita narrando acuérdate, desde la familia nuclear. Ahora tú dirás, chin, pues ni mi papá ni mi mamá creían en Dios, pues a lo mejor por ahí me daban uno que otro, Padre Nuestro, o uno que otro ángel de la guarda, o no fallaba, pero aquí es lo relevante. O sea, si tú eres una persona que tiene hijos, eres una persona que tiene su familia, un buen consejo sería: grábate versículos en tu corazón, como lo dice ahí, ¿no? Grábatelo en tu corazón y repíteselo a tus hijos, porque esas palabras un día, tú no lo sabes, pero van a poder librar su alma, a lo mejor de la tentación, van a darle esperanza en momentos de miedo, van a darle firmeza en tiempos donde tengan que tomar decisiones difíciles, pero ellos necesitan verlo primero en quienes representan su autoridad, quienes representan su figura. Ahora, en ese sentido también, ¿qué pasa con los que no tienen una autoridad? Como mencionabas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no había estado papá, no está mamá, pero hay otra figura que surge como papá? ¿Qué pasa cuando las familias incluso son, como decías al principio, ¿no? Que son agregadas de otro? Y vamos con el primer caso en este sentido, cuando está un papá soltero o una mamá soltera. O sea, ¿hace falta la figura del padre o hace falta la figura de la madre? Quiere decir que hubo un primer unión, ya sea matrimonio o no, hubo hijos, pero algo pasó y en el matrimonio tronó. Algo pasó entre ellos. Algo pasó entre ellos y quedó el hijo, los hijos,
pero ya ahora él se considera soltero y ella se considera soltero, pues no hay ninguna relación y hay de por muchas, medio. y podemos darle muchas razones y podemos hacer un montón de novelas de qué pudo haber pasado para que esa mujer fuera madre soltera o qué pudo haber pasado para que ese hombre fuera padre soltero. Pero el punto es que este tipo de familia se le llama familia monoparental. Ok. En este sentido, cuando la monoparental aparece es porque hay una figura ausente. Recuerden que desde la perspectiva de Dios se necesita hombre y mujer. Entonces, al no haber una de esas dos partes, hay algo que se tiene que complementar, hay algo que se tiene que añadir. Entonces, por lo regular, surge una persona que viene a tratar de cubrir o de tapar esas carencias. Pero mira lo que dice el Salmo para darte esperanza. Mira lo que dice el Salmo 68, el versículo 5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y dicha a los cautivos que libera. Esta versión es la nueva versión internacional. Déjame leerte también esta versión que es la Reina Valera. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Date cuenta que esta figura, que es la de monoparental, estamos diciendo, hace falta padre. O hace falta madre. O hace falta madre. Y un huérfano precisamente es aquella persona que carece de esa figura. ¿Sí? Sea que carezca de los dos o sea que de uno, ¿no? Aquí no es tanto el grado de desventaja porque hay un padre físicamente actuando, sea el papá o sea la mamá. Y tenemos un caso bíblico que es el de Timoteo. La Biblia nos relata la historia de un joven que entra en escena ya 60 años después de la resurrección de Jesucristo, pero este joven tenía una madre y una abuela que eran creyentes. Esta historia la podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, está en el verso 2 y en el verso 5. Nos relata la historia desde Hechos, cuando el apóstol Pablo se encuentra con Timoteo y Timoteo ya era un discípulo, o sea, había un trabajo previo que había hecho. Pero voy a leer específicamente lo de Timoteo, donde le dice: le escribo a Timoteo, mi querido hijo, pero él no era su hijo físico. En el verso 5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti. Fíjate, la monoparental aquí aparece porque no está el papá. O sea, no está el papá que de alguna manera lo que se considera es que el papá era griego. Era griego. Al ser griego, algo pasó. O sea, no se sabe, no se explica cuál fue el motivo, pero nada más está la figura de una abuela y de una madre, que en su momento el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, él conoce a esta familia, Timoteo, su mamá y su abuela. Y Timoteo ya había estado siendo inculcado porque ya cuando Pablo lo conoce ya era un discípulo de Jesucristo. Ajá. Ella era judía, pero pasó también a ser una judía creyente, alguien que creía firmemente en el Señor Jesús, y ya después de su muerte y resurrección, pues ella creía y compartió esta enseñanza. Si bien Timoteo fue enseñado sus primeros años como un judío normal, también fue enseñado como un cristiano amante del Señor. Y eso es algo bien curioso, porque Pablo viene a completar un trabajo que fielmente ya su mamá y su abuela habían hecho, pero sí había unas carencias en Timoteo, porque tú cuando lees 1 y 2 de Timoteo puedes encontrar alrededor de 25 veces en donde Pablo le dice y lo anima a ser valiente. Siempre está como siendo el hombre. El apóstol Pablo siempre está siendo ese hombre que empuja a Timoteo hacia su destino, lo empuja hacia que tome decisiones, lo empuja incluso a tener confrontaciones, porque lo pone como pastor de una iglesia. Y esto significa que el padre entonces de Timoteo no estuvo presente la mayor parte de su vida, porque hemos visto, ¿no? y estudios han demostrado que cuando hay un hombre inseguro, es porque carece de esa figura paterna que respalde, que... Sí, o sea, ojo, puede estar el padre,
pero la parte para desarrollar el coraje, la parte para desarrollar arriesgarse, pues sí, en cierta parte es sombría, sino esa valentía, esa seguridad para decir, está este problema, lo enfrento, o sea, está este problema, lo voy y lo hago propio, lo encaro, pues. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, vemos que Timoteo representa esta familia monoparental donde el padre está ausente, no está la figura paterna, no estuvo el hombre que probablemente no sacó el valor, no sacó la tenacidad, el coraje, se me fue esta palabra, pero habla de capacidad viril, de una cuestión viril, de una cuestión de hombría, ¿sí? Entonces aparece la figura de Pablo, que va a representarle en la cuestión del ministerio, va a representar que Pablo ve en él la posibilidad, la capacidad, que tiene todo lo necesario para llevar a cabo la obra a la cual es encomendada, que va a ser pastor de una de las iglesias más importantes que se nombran en la Biblia, en el Nuevo Testamento. A pesar de su juventud, a pesar de su de los errores que pueda tener en su carácter, en su debilidad de carácter, Pablo lo anima, lo insta, lo motiva, le dice, acuérdate, fuiste ungido, acuérdate que el llamado te pertenece porque Dios te llamó, acuérdate que no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es un padre, porque en las cartas Pablo le llama hijo, le dice, mi hijo Timoteo. Entonces, ¿qué quiere decir esto como familia? Que muchas veces nosotros podemos asumir ese rol de padres, podemos asumir ese rol de madres dentro de esas familias que están, digámoslo así, incompletas. Uh-huh. O sea, la adopción aquí se vuelve también una parte en la ¿qué pasa cuando hay una familia donde un niño es adoptado, por ejemplo? Porque ya hay un matrimonio, sí, pero no tienen la posibilidad de tener hijos propios bajo sus propios medios o de sí, manera natural. Ellos, ¿no? De alguna manera quieren adoptar, o por ejemplo, un caso muy extremo, ¿no? Fallecen los padres y queda el hijo huérfano. Uh-huh. Por eso yo te leí el Salmo, que Dios dice, aún se acuerda de aquellas personas que bajo circunstancias difíciles como es la orfandad y la viudez. En este caso, pues la viudez, hace falta la figura del hombre, pero yo te lo llevo también a la parte donde hace falta la figura de la madre. Y tanto uno como otro es un punto que va a ser inevitable en cuanto a la parte del alma, en cuanto a la parte de carácter, va a ser inevitable que el hombre o la mujer traten de compensar la parte que falta. Uh-huh. O sea, muchas mujeres dicen, no, yo soy suficiente mujer y suficiente hombre para mi hijo. Déjame decirte que por naturaleza divina y por naturaleza propia, hombre o mujer, sea lo que sea, no tiene la capacidad de suplir lo que la otra persona necesita. Así es, eso es como las mamás que dicen, yo soy papá y mamá al mismo tiempo. Y claro que es un trabajo. Eso no quita el esfuerzo que hagas, eso no quita el sacrificio que hagas, eso no quita la entrega que tengas. Y no me malinterpretes, lo que pasa es que en el punto en el cual fuiste diseñado o diseñada, no tienes esa capacidad. Entonces necesitas alguien que emerja, una figura emergente, ¿sí? Como lo fue Pablo para Timoteo, que apareció en la parte pastoral, por así decirlo, porque fue llamado a ser pastor. En la parte ministerial, Pablo vio a Timoteo con la capacidad de pastorear, pero Pablo en su corazón dijo, yo te voy a tomar como hijo, y te voy a cuidar como hijo, y voy a velar porque tú crezcas en tu carácter, porque de nada me sirve que seas buen pastor si al final de cuentas en tu carácter todavía eres temeroso, todavía eres inseguro, todavía tienes rastros de miedo, porque en cualquier momento eso que puedas tener en tu corazón lo vas a llevar para con tu familia, lo vas a llevar para cualquier otro aspecto. Entonces, muchas veces pensamos que no se trata de una cuestión externa, o sea, pensamos que es más importante hacer ver que el niño está bien, que los hijos están bien, pero por dentro
en realidad hay una carencia, hay un vacío. Y es ahí donde también surgen estas familias emergentes. Así es. ¿Sí? O sea, te hablo de hijos que son adoptados, te hablo Cuando hay tutores, porque hace falta la figura paterna y materna, pero hay tutores que emergen, ahí es donde entran las abuelitas que terminan criando quizás a ese hijo porque faltan los dos padres, los tíos que adoptan a ese sobrino que se convierte en un hijo de familia. O sea, este es un concepto que podemos conocer y que se pudo haber dado también en nuestras familias. Antes, ¿qué era lo que pasaba? Cuando las familias eran tan grandes, y nos contarán, ¿verdad?, nuestras abuelitas, los hermanos mayores eran los encargados de cuidar a los niños más pequeñitos de la familia, y de pronto las hermanas... O sea, muchos de nuestros familiares que conocemos, que hoy en día están vivos, la relación de hermanos muchas veces pasa por la relación madre-hijo. O sea, es muy parecida por lo que dices. Porque hay un apego. Porque hermanos mayores criaron a hermanos menores. Así es. Porque papá, mamá tenían que trabajar, o no estaba la figura de papá y mamá era la que tenía que trabajar, o no estaba la figura de mamá. Entonces, esa parte de la inocencia de la niñez muchas veces también se ve afectada porque asumen una responsabilidad que no le corresponde, que no tiene por qué cargar, y sin embargo afecta en un futuro más adelante. Sin embargo, estas figuras emergentes también, dice la palabra de Dios, que tiene Dios de alguna manera está en mente también en el asignar personas dentro de su propósito que se levanten como familias emergentes. Y no vas a creerlo, pero el Señor Jesús, nuestro mismo Señor Jesús, viene de una familia así. Y tú dirás, ¿cómo, pastor? ¿Qué es esa herejía? Sí, déjame decirte que sí. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Sabes por qué? Porque analiza el nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento del Señor Jesús es producto de una obra milagrosa a través del Espíritu Santo con María. Y con María viene, dice, te cubrirá bajo su sombra y quedarás embarazada. ¡Wow! Increíble. María dice, hágase con tu sierva lo que tú digas. Perfecto, excelente. Y después, yo digo que a los 5 minutos, lo primero que pensó fue, ¿y cómo le digo a José? Claro. O sea, ella estaba ya a disposición. Dice que ya estaba desposada, no sabemos en qué punto, pero el desposamiento era de 1 año para que ya pudiera ser efectivo el casamiento, sí, y vivieran juntos. Sí, estaba leyendo que tiene 1 año como para terminar su casa. Ya que termina su casa, como que le avisan, ya la terminó, ya, ahora sí, ya está lista, ya se va a pasar. Ya viene por ti. Ahí viene la boda. Pues estaban en ese proceso, pues ya estaba pedida de mano, no se habían conocido, nada de eso. Claro que el hombre, o sea, cuando yo creo, o sea, ella le dice, mira, me pasó esto, me pasó esta situación, un ángel y ta. Y yo como José, si yo me pongo en los pies de José, pues sí te creo, pero déjame que dude tantito. O sea, ¿cómo? Dices que... Y ella, de alguna manera, claro, se siente en esa situación de desventaja, ¿no? De decir, entiendo que no me creas, ¿no? Entiendo que pienses que a lo mejor te estoy engañando, pero es verdad. O sea, porque tú imagínate, para que eso ocurra, estás diciendo que tú eres la que menciona las profecías. O sea, porque ellos sabían de la historia del Mesías, ellos sabían de las profecías de Isaías, sabían que ese acontecimiento podía ser, pero ya no era algo a futuro, era algo que ya estaba sucediendo. Y para José, bueno, resulta que sucedió con mi prometida. Sí, o sea, imagínate esas oraciones, ven Mesías, y de repente te dice, yo soy la Virgen que dice el libro de Joel, ¿no? Yo soy la Virgen que fue profetizada. O sea, ¿y ahora qué te toca a ti? ¿Cuál es tu responsabilidad, José? Esa es la parte emergente de esta familia, porque Dios ve el corazón de José y se le conoce en la palabra que José era un hombre justo y temeroso de Dios. Y él en su momento, como todo hombre seguro, natural, él en su momento dijo, no quiero rechazar a María en público, voy a mejor a romper el compromiso en secreto para que no la difamen, para que no se haga esto que afecte totalmente. O que inclusive hasta llegue al grado de que la acusen, la puedan acusar de adulterio, de fornicación, de algo más grave, y su vida se vea en peligro. Así y es. Cuando él iba a tomar esa decisión, sueña, y en ese sueño el ángel le dice, no, José, no la dejes porque lo que ella te dice es verdad. O sea, van a hacer de ella
el Salvador. Pero lo maravilloso de esto es que no le dice, y lo vas a amar, quieras o no. No. O sea, no, en el sentido de que, o sea, él nada más, el ángel le dice, no la dejes, porque lo que nacerá de ella es para salvación de Israel. Y le dijo, ¿cómo le va a poner al niño? Y le dijo... Y José surge como este padre emergente en la familia, porque no solamente funciona como el esposo de María, sino que se convierte en el padre de nuestro Señor Jesucristo y fue quien lo desarrolla como primogénito. Fue criado también para que aprendiera del oficio del padre. Fue enseñado en las escrituras como todo niño judío y todas las tradiciones él las practicaba con su hijo y vemos que él completó su tarea como si en verdad Jesús hubiera salido de él. Ese es el punto, que José desarrolla un corazón que sanguíneamente no le pertenece, porque no interactúa en esta relación de lo que están haciendo del vientre de María. De alguna manera él no pudo haberse librado, créeme, pudo haber dicho, no, pues sabes qué, se zafa, me zafo de esto, a pesar del sueño, porque en el sueño no lo obliga a nada. Simple y sencillamente lo que le enseña y le muestra el ángel es que la simiente que ella carga es verdad, es de Dios y viene para salvación de Israel. Pero tiene toda la libertad de abandonar el barco o permanecer en el barco. Y si vas a permanecer en el barco, mira lo que hace este hombre. Le enseña el oficio, le enseña a ser carpintero, lo cuida. Cuando estuvo amenazado de muerte, después de nacer el bebé Jesús, se lo tiene que llevar a Egipto. ¿Y cómo se va a Egipto? Imagínate, en esa época el oficio de carpintero no es que fuera una cosa millonaria, ¿no? Sino que avisado por el ángel le dice, muévete a Egipto y vete a vivir allá. Y tiene que estar allá hasta que muera aquellos que lo perseguían, que en este caso era el rey... creo que Herodes. Entonces, ya hasta que muere Herodes, él regresa de nueva cuenta y continúa con su vida normal. Pero imagínate, asumir esa carga y esa responsabilidad de quien no es tuyo, pero porque tienes un corazón a disposición, un corazón que quiere agradar a Dios, un corazón que quiere amar a Dios. Es entonces cuando el amor verdadero viene y es derramado para poder amar a los demás. Muchas veces nosotros, cuando somos padres, parte de nosotros muere, pero en ese proceso, cuando tenemos la lucha interna de morir o no morir, es cuando dejamos que el egoísta que hay en nosotros siga viviendo. Es cuando decimos, no, yo tengo que tener mi propio tiempo, no, yo tengo que tener mi propio espacio. Por encima de lo que mi hijo necesite, por encima de lo que mi familia demande, por encima de eso, uno se pone en el lugar para morir a eso que deseas por ti mismo, para entonces dar lugar a lo que tu familia necesita. Y eso fue lo que José hizo, como un padre emergente. Él le dio prioridad, incluso en la reputación de María, él le dio prioridad a la vida de Jesús al moverse a Egipto para librarlo de este terrible rey que quería matar a todos los niños, porque la matanza se dio, mataron a todos los niños menores de 2 años, y era algo que también incluso estaba profetizado. Algo poderoso en esto es ese corazón que tú mencionas, ese corazón que va a construir familia, que va a hacerse propio, y puede que tú tal vez estés con una persona y los hijos de esa persona no son tus hijos propios, pero puede ser ese padre y puede ser esa madre que esos niños necesitan, que por alguna razón no están. No está presente, pero Dios puede darte el corazón necesario para formar la vida de esa pequeña, para formar la vida de ese pequeño. Es que tienes que tener en cuenta esto. Esos niños no les interesa si papá o mamá pasó pensión. No les interesa si... se les compró el último juguete. Ajá, no les interesa el tiempo que pasas trabajando. No les interesa, no lo pueden medir. Al final de cuentas, el tiempo que sí miden es el tiempo que tú le dedicas a estar con ellos. La hora, la media hora, las 2 horas. El tiempo en el cual tú te enfocas en saber cómo está el corazón de ellos, en saber qué piensan, qué sienten, cómo se desenvuelven, la manera en la que tú ves que tus hijos hablan con otros niños, hablan con otros muchachos, hablan con otras personas, y es esa parte en la cual tú como padre define cuáles son esas características de ese hogar, cuáles son las cosas que van a construir ese hogar.
tú ves a un José que al final de cuentas hizo bien las cosas con Jesús, porque estamos hablando de que si hay algo que le echaron en cara al Señor Jesús es que, oye, todo este tiempo estuviste con nosotros y nunca hiciste ni un milagro. Sus hermanos, ¿no? O sea, le dice, oye, ahora llegas a Nazaret y que eres el Salvador, el Mesías, que eres el Maestro, el de los milagros y todo eso, ¿qué va a ser? O sea, no tiene sentido. Entonces tú ves en el trabajo de José el cuidado para con María, el cuidado para con Jesús, cumpliendo esa asignación como un padre emergente, como un padre que salió y estuvo dispuesto a tomar por el toro por los cuernos y decir, no importa bajo qué circunstancias, pero yo aquí estoy. O sea, yo me paro aquí, yo cumplo con mi deber. Entonces, en este sentido vemos tanto la figura de Timoteo como la familia monoparental, que de alguna manera también nos da esperanza. Mira, muchas veces nosotros vamos a tratar de entender la postura de un hijo que no tiene a su papá, una chica que no creció con su papá, pero cómo Dios, de alguna manera, esta familia, tanto su mamá como su abuela, siempre estuvieron velando y cuidando que de alguna manera Dios supliera la carencia que había, Dios supliera la debilidad de carácter, Dios supliera de una u otra forma. ¿Y cómo la suple Dios? Cuando aparece en medio un apóstol llamado Pablo, que busca involucrarse con Timoteo. ¿Y de qué manera se involucra? O sea, tú lees las cartas de Timoteo, y lo más seguro es que en la segunda parte lo leamos, tú te das cuenta cómo era la relación con Timoteo. ¿Por qué? Porque le escribe estas cartas con puño y letra, le manda a decir santo y seña qué es lo que tiene que hacer, le manda a recordar cosas que han vivido juntos, le manda a decir las cosas que han hablado cuando se ven, le manda a mencionar todos aquellos sucesos que él ha vivido y que se las ha contado como experiencia para decir, mira, acuérdate cómo lo que pasé, lo que viví, todas estas cosas que estuve, esto, y qué saqué de ello. O sea, ves a alguien invirtiéndose. Ese es el punto. Edificar casa es invertirte en tu familia, es buscar la manera de que las paredes estén no solamente con buenos valores, porque ante los ojos de los demás, qué buenas personas son, qué buenos muchachos son, qué saludan, nobles y todo eso, pero si dentro del corazón hay cosas que no se han arreglado, como los vicios, como la envidia, el odio, el resentimiento, el orgullo, créeme que de nada sirve que exteriormente la casa se vea muy bonita, porque cuando vengan los problemas, cuando vengan los ríos, cuando vengan las dificultades, esa casa se va a derrumbar, ese buen parecer se va a derrumbar, ese lindo aspecto se va a derrumbar, esa figura como de que todo lo puedo, pum, se viene abajo, y es porque no estaba sobre un fundamento firme, que es la roca, que es Cristo. Por eso es importante, si tenemos ya un fundamento, entonces construyamos en base a ese fundamento, en base a eso que nos está pidiendo el Señor. Además de estas dos historias que tienen que ver con el tipo de familia monoparental y la familia que es emergente, también hay una historia que es acerca de un niño, el niño Joás. Esta historia viene en Segunda de Reyes. Vamos a ir a un corte primero, sí, para que después leamos la historia. No te desconectes, ayúdanos a compartir, y si nos estás escuchando a través de la 106.7 FM, continuamos en este programa Esperanza para la Familia. No te desconectes, aquí seguimos. Ahorita leemos todos los comentarios que nos estén dejando. Dios les bendiga. En un momento. Bien, estamos nuevamente de vuelta aquí en su programa Esperanza para la Familia. Y para entrar ya en el último tramo de este programa, estamos hablando acerca de las familias en construcción y mencionado, ¿no?, los tipos de familia a las que podemos estar involucrados, relacionados, que de alguna u otra manera Dios sabe y tiene en mente y en claro bajo qué circunstancias se haya dado tu familia, pero sobre todo que Dios es un Dios que está presente, es un Dios que sabe qué necesidades tienes y cuál es la solución también para esto. Mira, hay algo muy importante dentro de estas historias acerca de específicamente la del rey David. El rey David era un hombre que antes de ser rey pasó también por una situación particular en su familia, y es que
para que tú puedas entender lo que dice el Salmo 27. Fíjate, el Salmo 27, versículo 10. Acá está, te lo leo. Ok, por favor. Mira, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Otras versiones dicen, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo me recogerá el Señor. Qué curioso que David escriba este salmo, pero de qué manera podemos relacionarlo? Dice él, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y es que la historia de David, antes de ser proclamado rey, es la historia de un muchacho, el más pequeño de todos sus hermanos, que si no me equivoco eran 8 hermanos, él era el 9º. No sé, si alguien sabe la respuesta, pónganlo porque no estoy seguro de cuántos eran. Él era el 8º, gracias Jonathan, pero estaba cerca, él era el 8º. Eran 7 y él era el 8º. Cuando Dios le llama a Samuel, que era el encargado de ungir a los reyes, él ya había ungido previamente a Saúl, pero Saúl había sido un indómito, un ser indomable, un tipo que se adelantaba a las cosas, que era impaciente. Pero bueno, Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Voy a desechar a Saúl. Lánzate por uno que vive en casa de Isaí. ¿Sí? Uno de sus hijos. Ajá, y vas a ir por él, y uno de sus hijos, no le da nombres, sino que simplemente dice, uno de sus hijos, yo te voy a decir cuál, a ese vas a ungir como rey. Samuel se mueve, él temeroso, Dios le dice, ya sé que tienes miedo, no te preocupes, tú ve y di que vas a presentar un sacrificio. Se llega a donde está, a casa de Isaí, que es el papá de David, y le dice, mira, ve, vamos a prepararnos porque vamos a presentar sacrificio. Y se lleva a la familia y se llevan a los 7 hermanos. Ojo con esto, se llevan los 7 hermanos, van, presentan el sacrificio. Antes de presentar el sacrificio, se preparan en el ritual de purificación todos, tanto el papá, la mamá, los hijos. No menciona a la mamá, pero yo creo pensar que nada más iba el papá y los hijos. Pero tú dices que es paquete completo. Sí, yo digo que paquete completo, purificación a toda la familia. Entonces se limpian todos y empieza uno por uno. Incluso Samuel, fíjate, yo siempre había creído que era el papá que lo había puesto así como, mira, aquí está el mero mero bueno, este es el mero mero. Pero no, había sido Samuel que se deja ver por lo que ven sus ojos, ve a Eliab, que es como pudiera ser el mayor, sí, ¿no? Como era si el fuera el mayor de mayor. los hijos, pero era el que estaba en el ejército. Ajá, acá dirían de papucho, o sea, todo fuerte, todo bien trabajado, abdominales, de rostro apreciable y todo eso, estatura de rey. Y Samuel dijo, este es, aquí no hay pierde. Muy bien, ya iba a sacar el frasquito y de repente, la voz de Dios hablándole a Samuel. Hey, no te dejes llevar por lo que ven tus ojos. Porque yo no miro lo que mira el hombre, yo veo el corazón. Exactamente. Y cuando Samuel se queda, pues no es este. A ver, el que sigue, pasa el otro hermano. Sama, creo que se llamaba. Jonah, ¿no te sabes ese nombre? No hubo voz del cielo que dijera, este es, bueno, a ver, el que sigue. Ya pasa uno por uno, dice la palabra que pasaron uno por uno. Y de repente Samuel se queda, bueno, entonces ¿quién es? Porque Dios no se había equivocado. Dios dijo, uno de los hijos de Isaí. Exactamente, y cuando le dice Samuel, ¿estos son todos tus hijos? O sea, imagínate todo el tiempo que pasó, desde que llegó la purificación y todo eso, como para olvidarse de David. O sea, Isaí agarra y dice, bueno, mira, o sea, sí hace falta uno, pero es chiquitito. Y es el encargado de las aparte ovejas. Está allá cuidando ovejas. Manda a traerlo. Ahora, te recuerdo lo que acabamos de leer en Salmos 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Jehová el Señor me recogerá. David era un hombre que, siendo pastor, cuidaba esas ovejas, aún sabiendo que eran de su padre, las cuidaba de tal manera que aún su propia vida la ponía en riesgo. Dice, cuando se enfrenta contra Goliat, le dice, tú me vas a venir a enseñar, Goliat. No, yo ya he peleado contra leones, yo he peleado contra osos. Yo ya sé lo que es arriesgar mi vida. A mí no me da miedo arriesgar mi vida, porque lo he hecho por las ovejas de mi padre.
Ese era el corazón que Dios había visto. Y su confianza estaba tan segura en la roca firme. Él es el Exacto. que dice, mi Dios, mi roca fiel, mi roca firme. Pero porque ves a un David construyendo su casa, su hogar, su corazón, bajo el amor y bajo el creer, bajo la fe en el Dios verdadero, bajo la fe de decir, puede que mi padre, puede que mi madre estén presentes, pero a lo mejor y no confían en mí, a lo mejor y no ven nada en mí, a lo mejor me pueden sacar inclusive del certamen para ser rey, ¿verdad? A lo mejor y no, para ellos no tengo las mejores condiciones. No soy el más apto, no soy el más calificado. El candidato. No soy el candidato ideal. ¿Cuántas personas dentro de la familia se sienten así, bajo ese rechazo? ¿Cuántas personas en la familia, sea que estén rodeados de hermanos, de primos, de sobrinos, se consideran, incluso se dicen la oveja negra? La oveja negra. Porque es como soy el inadaptado, soy el que no encuentra lugar, soy el que no quieren, soy el que siempre pues hace todo mal. O sea, sí pasa hoy en día. Y el corazón de David, por alguna razón él escribe, aunque mi padre y mi madre me dejen, me abandonen, con todo me recogerá el Señor. Aquí lo importante sería afirmar en quién puso su confianza. Claro, por eso en ese sentido ves un hombre entregado a Dios, ves un hombre que puede decir que no es que no le importe el cariño de sus padres, no es que no le importe el deseo de tener ese amor legítimo de sus padres, le importa. Pero lo que él ha desarrollado es un corazón confiado en Dios, es un corazón que ha sabido esperar, tener la esperanza en Dios, recibir la fortaleza de Dios cuando se enfrentó a estos peligros terribles, cuando un león le pudo haber quitado la vida, cuando un oso le pudo haber quitado la vida. Pero es ahí donde nosotros tenemos que empezar a construir nuestro hogar bajo la esperanza, bajo la fe, bajo la convicción de una palabra certera y verdadera. Y ese es el mejor consejo que podemos tener. Si voy a seguir edificando sobre mi familia, que sea bajo la palabra, bajo la instrucción de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo estas promesas que tenemos aquí en la Biblia, bajo estas promesas del Señor que Él estableció, que Él dijo que estaría con nosotros, que Él dijo que haría de nosotros una nueva criatura. Él dijo que traería esperanza a nuestros corazones. Él mismo dijo que su espíritu sería derramado y que las familias volverían a esa unidad. ¿En qué sentido? Que Él volvería los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Siempre Dios está hablando en términos de familia. Dios siempre está queriendo llamar a la familia. Comienza con uno y luego son dos y luego son tres y al final termina siendo toda la familia rescatada. Y gloria a Dios por esos testimonios, por esos procesos, por esas lágrimas, por esas oraciones, por esos ayunos que la gente ha estado invirtiendo. Es difícil. La tarea de edificar una casa es sudor, es inversión, es tiempo, es dedicación, es buscar gente que sepa edificar lo que sabe hacer. De la misma manera es la palabra de Dios. Y sobre todo tener la humildad también para pedir ayuda. Porque si ya estamos en medio de la familia y tal vez tú iniciaste la familia de la manera más difícil y te las complicaste de todas, pero si hoy está en tu corazón el querer hacer tu familia de acuerdo al fundamento de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, te vas a encontrar con muchos obstáculos, como todo. Pero si hay algo que te podemos asegurar es que el Señor no te va a abandonar, que una vez que te tomes de la mano de Él, Él te dará las herramientas. Ten la humildad para pedir ayuda también. Si eres una madre soltera, que tienes un hijo, que tienes temor de lo que pueda suceder más adelante, que puedas pedir ayuda al Señor y que el Señor envíe personas correctas. Y aquí, o sea, muchas veces como hijos pensamos, pues son problemas de ellos. De nuestros son padres, problemas, ¿no? que ellos tienen que arreglar, son problemas que ellos, así son ellos. No, esa es la parte en la cual tú puedes hacer la diferencia si te involucras un poco más, si tú vas a ese plano de decir, oye, por ellos estoy aquí y probablemente yo pueda hacer algo más, bueno, aunque sea un adolescente, aunque sea joven, lo que sea. Pero cuando yo veo que los cimientos de mi hogar, que son mis padres, están pasando por una situación, o el que funge como cimiento en mi hogar está pasando, está siendo sacudido, ahí es donde yo tengo que también involucrarme, no aislarme, no dejarlo nada más como si no fuese parte de mi problema,
o volverse egoístas en ese sentido de decir, no, pues son sus problemas, ¿no? Ahí es donde Dios también puede usar nuestras vidas, Dios puede usar de alguna manera, el amor que Dios puede derramar en nosotros, también puede hacer la diferencia para con ellos y encontrar ese sentido, ese propósito. En este día el programa se nos ha acabado en cuestión de tiempo, pero esta es la primera parte. Recuerda que el día jueves vamos a continuar con esta segunda parte y tenemos unas historias muy interesantes que también hablan acerca de estas familias emergentes. Vamos a hablar de la vida del niño de un rey, ¿verdad? Que sí, se llamaba Joás. Y por ahí también vamos a estar tocando unos temas relacionados a la familia de ensamble, que es Jacob y sus hijos. Acuérdate que Jacob quería a Raquel, ¿no? Uh-huh. Pero le dieron a Lea. Entonces, no, ese va a estar buenísimo. No te pierdas el próximo episodio el día jueves a las 7 de la noche. Por el mismo canal, ¿no? Por el mismo 106.7 FM. Esto es Radio Rescate, una señal que viene del cielo. Y vamos a dar los saludos. A ver, tú agarra Isabel dice, la familia es el plan perfecto de Dios, bendiciones para su familia. Pastora Lupita Breiter, amén, gracias por esas palabras, pastores, Dios los bendiga y siga derramando de su gracia en sus vidas. Amén, pastora, muchísimas gracias. Saludos hasta Edla, Oaxaca. Ándele, pues. Hasta allá por cercana a las montañas. Saludos hasta Tehuantepec, al fraccionamiento Guingola. Saludos a Villahermosa, Tabasco, claro que sí. Aquí nos mandas, qué lindo verte caminando junto a tu esposo y que su matrimonio lo estén fundamentando en la roca. Muchas gracias. Muchas gracias, Bere, Dios te bendiga. Saludos a Guardacosta, Alvarado Guardacosta y a Guardacosta Centro, Tabasco. Saludos y bendiciones a toda la familia bonita de allá que nos está viendo. Gracias por compartir también. Y recuerden que siempre hay esperanza para la familia. Dios les bendiga y nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Adiós. Haz de este lugar tu habitación. Esto se caiga. De esta casa.